Bienvenidos y bienvenidas a Tiempos Postmodernos, el podcast donde analizamos la realidad con mirada marxista y sin filtros. Y si algo ha quedado claro estas últimas semanas es que la corrupción, al menos en el caso de España, se regenera, esté quien esté y pase lo que pase. Es un problema secular del país. De este tema vamos a hablar hoy, metiéndonos de lleno en la crisis de corrupción en el autodenominado Partido Socialista Obrero Español. El caso Ábalos, los sobres, las comisiones, los favores, prostitución, bueno, lo que se os ocurra, ¿no? Esta red de cloacas que parece ser que se reproduce una y otra vez, gobierne quien gobierne. Y también el presidente Pedro Sánchez ha hecho una gira internacional, se ha dado un paseo por instancias internacionales de la OTAN. Y entre fotos con líderes de la OTAN, fotos escoradas y toda la polémica de los compromisos sobre el gasto militar. Hemos firmado el 5, hemos firmado el 2,5, el 3,4. Hablaremos un poco de esta cuestión, de cuántos millonazos vamos a tener que enterrar en armamento y si eso es compatible con el mantenimiento de los servicios públicos y, bueno, las conquistas del estado del bienestar, ¿no? Si lo queréis llamar así. Corrupción y militarismo. Vamos a analizar el precio real del poder en este tercer episodio de Tiempos Postmodernos. Y para acompañarme hoy y participar en esta tertulia tenemos a dos habituales, compañero Nico, Raúl, y tenemos una nueva adquisición, un nuevo reclutamiento para esta pequeña tertulia de Tiempos Modernos, que es el compañero Aitor, que te damos la bienvenida. Aitor, y gracias por participar. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Buenos días a Bueno, todos. Buenos días a todo el mundo. Bueno, pues empezamos sin más dilación el tema de la corrupción en el PSOE. A mí la primera... Se me ocurren dos preguntas sobre este asunto. El primero es si podemos estar... ¿Qué posibilidades creéis vosotros que puede haber de que estemos ante una operación de las cloacas del Estado contra el PSOE, contra el actual gobierno? Eso por una parte. Porque se ha hablado se ha rumoreado esta cuestión, ¿no? Y, por ejemplo, ¿hasta qué punto las grabaciones que hay por ahí circulando pueden haber estado generadas con inteligencia artificial o cosas de estas, ¿no? Que sabemos que son posibles hacer hoy en día. Y, por otra parte, dando por cierta la corrupción, esta maldición, ¿no? Que parece ser que tenemos en España, ¿no? De que constantemente se reproducen estas redes de la utilización del Estado como forma, digamos, de enriquecimiento ilícito de una serie de empresarios, de poderes, y la estrecha relación que hay entre el capital español y el IBEX 35 y la capacidad de generar beneficios en base a la corrupción. Si os parece, empezamos por ti, Nico. ¿Cómo ves tú esta cuestión? ¿Qué opiniones te merece? A ver, en realidad, en la fase actual del capitalismo, de monopolios, grandes corporaciones, la corrupción en el sentido de, digamos, de apaños de empresas con funcionarios para, digamos, vivir del presupuesto público es una cosa bastante frecuente, no solamente en España, sino, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el lobismo está legalizado. Y se sabe ya que, por ejemplo, en una de las industrias más importantes, ¿no? Que es la armamentística, las grandes corporaciones americanas provocan sobrecostes en el presupuesto de defensa y este tipo de cosas. En el caso español es que hay una variante más, que es que esto era el modelo de hacer negocios antes del capitalismo también. O sea, ya en la corte de Felipe II se hacían estas cosas, de arrimarse a los que mandaban en la corte para conseguir tierras y cosas así, ¿no?
Entonces aquí se junta, digamos, la corrupción antigua con la nueva, ¿no? Aparte, bueno, luego está los problemas que hay derivados de que no hay mucho tampoco control de estas cosas. Sobre el tema de si puede ser una operación, yo creo que es independiente una cosa de otra, ¿eh? Es decir, es independiente que los casos estos que tiene el PSOE con Koldo y demás sean verdad, con que se estén aprovechando para tumbar al gobierno. De hecho, o sea, a pesar de que las reformas como la laboral y demás, podemos hacer todas las críticas que queramos, lo cierto es que la patronal, el IBEX 35, con el gobierno actual no está del todo cómodo. Porque ha habido bastantes procesos de regulación, de sanción, etcétera, etcétera, y muy probablemente les interese un gobierno de PP y Vox para que sea más laxo en muchas cuestiones. Entonces yo creo que sí que puede haber un poco de todo. Ahora, también es verdad una cosa. Echando un vistazo a las cifras del caso Koldo y demás, en comparación con la Gürtel y con todos los casos estos que tiene el PP, e incluso con el caso del PSOE de los ERES en Andalucía, la cantidad robada es pequeña, no es muy grande. Entonces eso sí apunta a que pueda haber también un intento de aprovechar esto para tumbar al gobierno actual, ¿eh? Y Aitor o Raúl, Yo, ¿qué os parece el caso? en mi opinión, y siempre recurrimos, buscamos algunas veces argumentaciones, y todos, para intentar de una u otra manera, pues negar determinadas cuestiones. En este caso, siempre es plausible, con la nueva tecnología que existe a día de hoy, que puedan armar cualquier tipo de campaña de desprestigio. Y ya lo hemos visto incluso sin tener todavía desarrollada la IA, antaño a Podemos, por ejemplo, les han hecho ya ataques de falsa bandera, se han acusado de determinadas cuestiones, como ahora está reciente el tema de esa acusación de la venta de drogas y tal por parte de Emilio Urbán, que era falso a todas luces, pues ya con la IA va a ser algo más plausible en un momento dado que se produzca este tipo de acusaciones falsas. No obstante, yo por lo que he podido ver en la actualidad, en las noticias que podemos ver a diario, tampoco es que haya habido una defensa muy firme a favor de esto por parte de Cerdán o por parte de Koldo o de Ábalos. Ábalos, más allá de decir que no se reconocía en las grabaciones, todavía no hay nada que pueda decir eso es rotundamente falso. Voy a traer una serie de técnicos que van a demostrar que esto está generado por una IA. Bueno, esto yo creo que más bien es anecdótico. Realmente la clave está en un aspecto que plantea Nico. Es decir, históricamente la, la burguesía siempre ha mantenido, ha generado lazos de relación con los representantes políticos y los gestores políticos de la sociedad, con el Estado, en la parte del gobierno, para poder desarrollar también sus intereses económicos y en frente de pues, otra parte de la propia burguesía, dentro de sus contradicciones. A día de hoy eso se supone que se va resumiendo con la concentración de capital, pero es cierto que sigue existiendo todo ello. Una cosa, por un lado, es el lobismo, que es una forma que hay legalizada en Estados Unidos y que también, en cierta manera, existe en Bruselas. En Bruselas hay una calle entera dedicada a oficinas de grupos que ejercen el lobismo con eurodiputados. Van para allá y se relacionan con ellos, les pagan de todo y destinan una serie de dineros, desde las farmacéuticas, en el ámbito militar, etcétera, etcétera. Y en España existe otra forma, que es en cierta manera diferente, aunque en sustancia viene a conseguir o a buscar lo mismo, que es estos entramados de corrupción. Y eso está, los dos grandes partidos que son los que ejercen el poder a los diferentes niveles, tanto local como regional como estatal, pues están ahí siempre activos para de una u otra manera conseguir determinados contratos públicos. Hay muchísimo dinero en juego siempre en todo esto. Y nos falta el otro aspecto, que son estos representantes políticos, que al final son, pues, en cierta manera, como tientan sus aspiraciones para salir de la clase social en la que vienen. Koldo era un portero de discoteca, ¿no? No deja de ser un asalariado, en cierta manera, en este tipo de trabajos, y lo que buscaba era salir de esa vida, tener unas condiciones de vida pues, como las de los empresarios, ¿no? Y incluso, pues, de sacar ese dinero de una u otra manera
ascender para invertir y convertirse, por ejemplo, en un rentista financiero. Y eso, pues, ese ejemplo también lo tenemos en el famoso marido de Ayuso, un auxiliar de enfermería que vio las oportunidades para hacer negocios y decir, yo ya no quiero ser un trabajador, es un asalariado, lo que quiero es vivir como viven estos también. Entonces, ese es un círculo de ambas partes que se cierra para poder desarrollar los intereses que es la clave de todo de los estados. Y es lo que elementos que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Son elementos de esa ideología individualista, del liberalismo, de ese ascensor social entendido como corrupción para pasar a otro tipo de clase social, una clase social superior para poder vivir por encima de todo ello. Luego, pues ya veremos más bien qué es lo que tendrá que hacer el PSOE, cómo podrá abordar todo esto, pero el desgaste es ya manifiesto, ¿no? En encuestas. Veremos y podemos analizarlo más adelante, no quiero monopolizar la conversación. Vale, Héctor, ¿y tú cómo lo ves este tema? Bien, empezando por el final, por la segunda pregunta que decías, yo creo que al final, cuando hablamos de corrupción, pues no es un accidente, ¿no? Sino que es, yo creo que ya un modo de gestión inherente al capitalismo español, por su propio desarrollo, como decían los compañeros, especialmente pues en sectores de infraestructura, sanidad, obra pública, defensa. Entonces, en un Estado que es una vía realmente de acumulación para capitales privados, pues es algo que se va a dar recurrentemente. La cuestión, como indicaba un compañero, en este caso son cantidades relativamente pequeñas. Si lo comparas con un Estado, claro, cuando ves de repente al PP salir escandalizado por la corrupción del PSOE, te tienes que reír. O sea, no te puedes no reír. Y dices tú, pero vamos a ver, señores, trama Gürtel, caso Bárcenas, Operación Kitchen. Hombre, que te salga el señor M. Rajoy en el Congreso del PP a decir, no, nosotros peleamos contra la corrupción. Hostia, a ver quién se llevaba más. Hombre, por favor, señor, que tiene usted unos papeles de Bárcenas donde no se reconoce al señor M. Rajoy. No se sabe quién es, tampoco se sabe quién es el señor X, es que es la hostia. También aquí, esto es una especie de ópera bufa que nos toman por idiotas. O sea, ¿me van a decir que no se sabe quién es el señor X cuando está ultra investigado? Hombre, ¿me van a decir que no sabe quién es M. Rajoy? Hombre, por favor. Claro, cuando hablamos en este caso de que Ábalos no se reconoce los audios, ¿es técnicamente posible generar una voz que sea igual a la de él? Sí, hombre, técnicamente posible es. ¿Es factible que sea o es lo más plausible o probable? Hombre, pues seguramente no. Eres tú, has caído con todo el equipo y entonces te utilizas las herramientas que existen a día de hoy técnicas como elemento para intentar salvar la operación. Vamos, es que no tiene un pase. Cuando hablamos, por ejemplo, pues de esta trama de corrupción, es una empresa que dices tú, sale de la nada, pero de la absoluta nada, y de repente le dan contratos por valor de 54 millones de euros para la pandemia para conseguir mascarillas. Dices tú, hombre, huele un poco feo. Claro, cuando de repente empiezas a investigar y ves que está un entramado que acaba en una sofisticada red de sociedades en Luxemburgo y una empresa en Brasilia, dices tú, hombre, bien, 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 no huele esto. O sea, ¿qué necesidad hay de generar toda esta estructura para que no se sepa quién está detrás? Hombre, cuando el río suena, pues agua lleva. Y claro, esto es al final, pues, una ópera bufa donde nos intentan tomar por estúpidos, tanto el PP como el PSOE. Y que el empresariado, en este caso la patronal, esté buscando un cambio de gobierno porque le viene mejor, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿hasta qué punto, y aquí lo planteo para el debate, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos seguir nosotros sin tener una alternativa? Y siendo parte de la muleta en este caso, porque quien está sosteniendo al señor Pedro Sánchez no está mostrando ningún tipo de crítica, digamos, a la línea de flotación, porque no hay una alternativa política, sino que no, es que viene la derecha y con eso van 2 elecciones funcionando hasta que deje de funcionar. Ahí quería yo llegar. Es donde quería yo enlazar, si no se importa. Sí, Hay una cuestión muy importante en todo esto, y es que
estamos abordando la cuestión y lo analizamos nosotros y lo analiza todo el mundo, de que la corrupción al final es inherente a este sistema. Y esto lo aborda todo el mundo, lo tiene claro todo el mundo. Algunos lo ven con frustración y van variando el voto a lo largo de las elecciones y otros lo que dicen es, bueno, es el mal menor. En el lado del PP dicen es el mal menor, es lo que toca, hay que asumirlo porque al final yo, con mi posición social, o incluso aunque esté en una posición social como trabajador, considero que lo mejor que puede pasar al país es que gobierne el Partido Popular frente a que viene la izquierda, ¿no? Que ellos también en cierta manera lo utilizan. Y eso es lo que apunta Nico. Al final es que estos vienen y como no concedan todas las prebendas que requiere o reclama la patronal, el empresariado para dinamizar la economía, pues entonces me quedo yo sin trabajo. Por ejemplo, la construcción se da muchísimo. Digo, oye, que estos vienen a decirme que van a liberar el mercado del suelo y con eso va a construirse mucho. Entonces a mí me interesa como trabajador de la construcción que salgan al PP y Vox porque así yo voy a tener trabajo, ¿no? Gente desde un punto de vista de su salida de los problemas individual, no una perspectiva de clase. Y dentro de De los todos modos, empresarios, lo mismo. Raúl, la baza económica tampoco la pueden utilizar mucho ahora mismo teniendo en cuenta cuál es el ritmo de crecimiento, ¿eh? Sí, no, O cuidado. Es sea, decir, con las los limitaciones. economistas más así alineados con el PP están diciendo que bueno, que como el crecimiento se basa en la inmigración y en empleos de bajo valor añadido, pues no se está generando mucha productividad y demás, pero ya no es una baza tan buena como podían tener, por ejemplo, contra Zapatero en 2011, ¿eh? Claro, La recortes siguen jugando y ante la gente, los trabajadores también lo juegan, en cierta manera. Yo estoy hablando más de cómo piensa la gente, al fin y al cuenta. Más Sí, allá pero eso de que depende mucho del puedan ellos sector, ¿eh? jugar argumentalmente o menos una determinada baza. La Pero eso depende gente mucho razona. eso depende mucho del sector. Por ejemplo, en el sector en el que estoy yo, te puedo asegurar que muchos contratos son fijos gracias a la reforma laboral, por ejemplo. Es decir, eso ya es muy sectorial. Sí, efectivamente, cada uno, lo que quiero expresar con ello es que cada uno piensa de una manera o una perspectiva individual, se puede decir. Cada uno analiza la situación y los intereses que tiene de una manera individual. Por eso, por ejemplo, salía ayer, creo que fue antes de ayer, una encuesta donde se veía la pérdida de votos del PSOE y la ganancia de votos del PP. Y decías, ¿cómo puede ser que haya una ganancia de votos del PP cuando todo el mundo tiene en la memoria, ya todavía reciente, todas las corruptelas que han gestionado a lo largo de sus gobiernos, e incluso en el presente actual, como el caso del marido de Ayuso, y habrá unas implicaciones que pueda tener Ayuso en un momento dado? Y la respuesta que hay a todo esto, que es a donde iba, de cierta manera, es, hay una gran masa de votantes, tanto del PSOE como del PP, que asumen que no deja de ser una imperfección este tema de la corrupción, que lo importante al final es su identidad con ese partido su programa de gobierno y lo que le pueda interesar a ellos para desarrollar sus intereses, ¿no? Y ponía el ejemplo de la construcción, como puede haber muchos otros, como puede haber en el lado contrario, para el Partido Popular o para el PSOE. Cuando vienen con el lema de que viene la derecha, hay mucha gente, mucho votante del PSOE que dice, este que viene la derecha, estos vienen aquí a desarticularnos el Estado de Derecho, vienen a desarticularnos toda la reglamentación laboral, etcétera, etcétera, y nos van a meter aquí pues una serie de regularizaciones que no queremos ni por asumo. Y tenemos un pánico, aceptamos la corrupción en ese sentido y preferimos votar al mal menor que es el PSOE. Es decir, ese es el elemento también que hay que analizar de cara a comprender los fenómenos que se van a producir en estos próximos meses o incluso si aguantan hasta las elecciones de 2027. O sea, el caso es si, o sea, como la pregunta es si ponemos una balanza donde por una parte está el impacto electoral de la corrupción, ¿no? Y si quieres, súmale la situación económica, aunque yo en eso, como decía Nico, creo que hay que analizar muchas cuestiones sobre hasta qué punto como los llamamientos al desastre que está planteando la derecha y algunos sectores también de la izquierda a nivel económico son ciertos o no. O está tan mal como dicen. Y por otra parte, en el otro plato de la balanza, el tema del miedo a la derecha, que como decía Aitor, ha resuelto las dos últimas elecciones.
con ese tema. Entonces, yo me genera muchas dudas y me parece una dimensión interesante de esta discusión. ¿Hasta qué punto este escándalo de corrupción va a acabar con el perro o no? Yo sé que están en chasis, a nivel de apoyos electorales. Están en chasis ellos y posiblemente los socios a la izquierda también están en chasis a nivel de apoyo sociológico y tal, en mínimos históricos. Pero bueno, no lo sé cómo, hasta qué punto esto puede incluso activar el miedo a tal. Yo recuerdo las primeras elecciones en las que Vox entró a saco, en plan con la de los 50 y pico diputados y tal. Yo recuerdo aquí en Asturias que vi bajar a votar hasta los mayores hippies y anarcas anti elecciones y que no se casaban con nadie y tal. Esos los vi bajar a votar acojonados con el tema de lo fuerte que entraba Vox. No, es que yo no había visto eso en mi vida. Entonces, esos factores yo no sé hasta qué punto tal. También, como decía Hitor, es hasta qué ¿cuántos años podemos estar en la izquierda alternativa dependiendo de que el miedo a la derecha nos salve la papeleta, ¿no? Es Ya también pocos. otra dimensión interesante de esta discusión. Y a ver si realmente hay alguien ahí arriba en las direcciones del mundo de la izquierda alternativa pensando o estrategizando en estrategias alternativas de algún tipo. Yo, si me permitís, Sí. enganchando Dale. con lo anterior, o sea, yo creo que el caso de corrupción del PSOE, en este caso concreto, y la ópera bufa que significa, es Ábalos estando en su casa registrado por la UCO con una tía que es una exactriz porno a la que le dice literalmente: llévate algo al desayuno, porque iba a sacar a pasear al perro. Y la tía, esa frase, o sea, era un lenguaje entre ellos que significaba: coge este disco duro, lógicamente. La UCO se dio cuenta, la registra y le encuentra en el disco duro. Dices tú, hostia, pero ¿en qué momento tú a una persona que supuestamente viene nada más a limpiarte la casa porque ya no se dedica al mundo de la pornografía y a pasearte al perro, tienes una frase para que se lleve un disco duro? Hombre, por favor, va, no sé, qué decir, lo mismo, puede no ser nada, pero no es muy indicativo de que no sea nada. En fin, entonces, y siguiendo con esto que comentabais de la situación económica, la situación económica a nivel de PIB es mejor. O sea, de hecho, hace nada salían datos que decía que habíamos dado el, abro comillas, sorpaso, cierro comillas, a Japón. Claro, ¿cómo se distribuye ese PIB? ¿Está llegando a la clase trabajadora? No, es la respuesta. Tienes los pisos cada vez más encarecidos, los salarios siguen estancados y la subida que has tenido ha sido o por la subida del SMI, es decir, los sueldos más bajos, o proporcionalmente no ha absorbido el aumento del coste de la vida. Entonces, claro, tienes un problema, porque aunque económicamente, a nivel macroeconómico te vaya bien, a nivel micro estás en chasis precisamente. Y entonces, cuando la gente no percibe esa materialidad, cuando tú no les das unas mejores condiciones de vida, entonces cuando entra la derecha, por mucho que digas que eso va como un cohete, suena al final a los brotes verdes del señor Zapatero. Y lo que comentabais de la alternativa, claro, a la izquierda del PSOE ahora mismo hay una guerra de guerrillas donde todo el mundo se quiere situar para mi espacio político, mis votos y seguir manteniéndome vivo. No hay un proyecto a posteriori, no hay un intento de generar algo que conciba una alternativa al actual bipartidismo español, y es un poco el día siguiente es a lo que miro. No miro a 4 años vista, no miro a 8 años vista, no miro a tener un proyecto. Entonces eso es un problema. Y es un problema porque además conciben al otro como el enemigo. Entonces, claro, están en unos cálculos electoralistas, tanto desde Más País, desde Compromís, desde Podemos, que además, en este caso, Podemos de la mano de Pablo Iglesias tiene una estrategia muy marcada, que yo creo que es perfectamente definible. Él sabe que el ciclo político actual está agotado, el ciclo político de los gobiernos del cambio, este es el paso final. Entonces,
tengo que resistir poniéndome más a la izquierda que el resto, intentando arrastrar todo ese voto o todo ese suelo de voto que tenía históricamente Izquierda Unida para llevármelo yo. Y luego Izquierda Unida, que está metido en Sumar, en esa matriosca de organizaciones que están a hostias internamente y no sabe cómo situarse dentro de ese espectro político. Y a su vez ocurre otra cuestión, que yo creo que es importante hablar de ella. Precisamente las organizaciones están funcionando en torno al electoralismo, pero nadie está haciendo organización. No se está poniendo ningún peso a nada que esté fuera de lo electoral. Es decir, no estás generando trabajo de barrio, no estás generando trabajo sindical, no estás generando sinergias entre movimientos sociales. Y claro, eso tarde o temprano va a pasar factura. Y entonces nos va a dejar sin alternativas. Y cuando tengas que enfrentar un gobierno de derechas, estando en chasis precisamente, a ver cómo carajos te enfrentas a eso, porque te vienen tiempos muy jodidos. Esto que acabas de decir, Aitor, de la falta de tácticas, digamos, a nivel de base y movimientos sociales y, digamos, fuera de la institución, yo suelo decir que creo que estamos en el momento más decadente de las últimas décadas en ese aspecto. O sea, aquí algo ha pasado, ya lo hemos hablado en este Totalmente de programa. acuerdo. Algo ha pasado en esta última década que todos los establishment políticos de la izquierda alternativa están volcados al institucionalismo, al operar ahí arriba en estas historias, y no hay ningún tipo de planteamiento ni de estrategia de acumulación de poder fuera de la institución, de nada, ni de intentar estimular. No, pero sobre todo es que se ve mucho en los mensajes que se emiten, ¿vale? Sobre todo esto lo están diciendo últimamente más los líderes de Sumar, aunque en su momento Podemos ya dejaba deslizar este tipo de cosas, antes de que entrasen en el gobierno, me refiero cuando surgieron, en 2015, por ahí. Dicen, no, hay que cambiar la vida de la gente, no sé qué, no sé cuántos, que al final es gestión. Lo que están diciendo es gestión, gestión. Cuando, si tú tienes una agenda de transformación, ya no te digo revolucionaria, pero al menos estructural, ¿no?, de la sociedad y tal, el criterio para entrar a gobernar debería ser lo que ha dicho el compañero Aitor. Es decir, si tú entras a un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, tu prioridad no es hacer la mejor legislación laboral de la historia. Tu prioridad es fortalecer los sindicatos. Utilizar el ministerio para fortalecer los sindicatos. Exactamente igual que cuando se entraba en gobiernos, yo qué sé, los partidos incluso comunistas entraban en gobiernos de coalición. Claro, se entraba en condiciones muy concretas que permitían emitir decretos que movilizaran a las masas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista durante la Guerra Civil Española entró en el Ministerio de Agricultura y utilizaba los decretos sobre tierras y demás para agitar y movilizar a los campesinos, ¿no? Luego ya podemos discutir el conflicto que tuvieron con los anarquistas, con las colectividades y tal, pero con eso aparte se utilizaban los decretos para eso, para poder agitar al personal, ¿no?, y generar cierta organización, cierta movilización. En el caso del gobierno actual hay mucho, sobre todo en ese aspecto, la que yo creo que más daño ha hecho ha sido incluso Yolanda Díaz, al menos a nivel comunicativo, ¿vale? Otra cosa es que luego sí que es verdad que la reforma laboral ha podido fortalecer un poquito a los sindicatos, pero en general hay mucho discurso de vamos a gestionar mejor que el bipartidismo, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente lo importante no es eso. Lo importante es utilizar, si tú entras a una institución, utilizar tu posición para fortalecer el movimiento obrero, los movimientos populares, etc., ¿no? Pero bueno, también hay mucho de esto en lo que ha señalado Raúl antes, de cada vez más, que esto habría que discutirlo seguramente con elementos sociológicos más amplios, pero lo que Raúl ha señalado antes acerca de la ideología individualista liberal, yo creo que dentro de la izquierda se ha trasladado también. Y hay mucho más carrerismo que antes. Entonces, mucho más, sí. Gestionar, pues también te da currículum si tú has sido secretario de Estado, por ejemplo. Eso también tiene que ver con la entrada del meritocratismo del 15M también y todo eso, ¿eh? Que esto no es lo mismo que robar millones de dinero público, pero es una forma de corrupción también. Moral, no económica, pero es una forma de corrupción también.
efectivamente. Es decir, gestionar de una determinada manera, con meritocracia, adquirir contactos para luego acabar en algún tipo de consejo de administración. Y eso es tan importante asumir que hay determinados elementos erróneos dentro de las gestiones de la izquierda. Pero yo me quería centrar más, está bien estas cuestiones, en un aspecto que ya ha señalado Aitor, y es que los parámetros en los que se encuentra a día de hoy esta coalición de gobierno no son las que había en 2023 ni son las que había ni en 2015, ¿no? Antes de que, durante todavía el gobierno del Partido Popular, antes de la moción de censura y demás. Este gobierno ya tenía también un desarrollo dentro de su propia gestión y ha generado o no ha atendido determinadas problemáticas que han surgido a lo largo de este tiempo. No ha emitido decretos con un sentido político que hayan permitido abordar o azuzar la calle para presionar en una determinada dirección. Y ahí se generan determinadas perspectivas se puede decir, de desamparo o de decepción por parte de parte de la población de la masa votante, que a mí me genera dudas de que eso vaya a generar un determinado movimiento en 2027, por ejemplo, de otra vez una respuesta de que viene la derecha, vamos a votar aunque sea, votamos a Sumar, a Podemos con la nariz, como hacían unos anarquistas, como bien decía aquí, que en todo el proceso de 2023. Y esto es que la decepción pasa como sucedió antes de las elecciones para el bienio negro en la Segunda República, ¿no? Cuando la gente ve que ni siquiera el gobierno que se supone que se erige como representante tuyo de tus intereses como clase social, cumple con tus perspectivas, sus expectativas de clase, no individuales, me refiero. Y ya digo, la inflación, por ejemplo, es uno de los elementos más decepcionantes que está generando problemas económicos a muchísima población. El descontrol de los precios de la vivienda, como bien decía Aitor, son impresionantes. Yo vengo de visitar a la familia en Madrid y los amigos y la conversación de ayer, por ejemplo, era los precios exorbitantes que hay en Alcorcón en cuanto a alquileres, ¿no? Hablando de 1.200 euros y 1.500 euros, y se va un buen sueldo, digamos un buen sueldo, no un salario mínimo interprofesional, sino un buen sueldo de una de las partes de la pareja para pagar solo la vivienda. Eso desmoviliza a la gente y es posible que junto con la corrupción termine de desmovilizar y se deje hacer, ¿no? Como pasó en el bienio negro, luego con la CEDA y demás, en la Segunda República, pues la población deje al final, la población trabajadora, la masa votante de izquierdas, deje que gobierne el PP y Vox solo por ya esa decepción tan grande que tienen con Sumar, con Podemos, con el propio PSOE, y no consideran que estén representando realmente sus intereses. Esa es, yo creo que la coyuntura que a día de hoy hay para analizar qué situación nos vamos a encontrar en 2027. Y por supuesto, todo esto lo están analizando todos ellos y están viendo la manera, tanto Sumar como Podemos como el PSOE, la manera de no verse arrastrado o verse arrastrado lo mínimo posible en todo ese proceso. Ya no hay, como en 2015, la posibilidad de que haya una alternativa a la izquierda del PSOE que pueda acaparar, pueda concentrar esos desagravios que hay en cuanto a la gestión del PSOE en unas fuerzas políticas de izquierda, ¿no? En esa época de casi el sorpaso de Podemos al PSOE. Vivimos una época que está todo muy deslegitimado por las políticas que han desarrollado en los diferentes niveles de gobierno, los conflictos internos, las divisiones, las confrontaciones internas, las escisiones que se han producido, etcétera. Ahora mismo la perspectiva que tienen todos es vamos a ver de qué manera podemos justificar la supervivencia en estos 2 años, sobre todo el PSOE lo que busca es ver si hay algún revulsivo por ahí que en estos 2 años haga girar totalmente la situación y sobrevivir estos 2 años hasta 2027. Y en cambio, Sumar, Podemos y demás, lo que están buscando es que no me ensucien lo mínimo posible. Entonces, de ahí viene Sumar, dice, te propongo una batería de medidas para yo seguir en el gobierno. Y tengo muchas bocas que dar de comer, pero es que me voy a ensuciar tanto que o te ofrezco estas medidas de regeneración democrática y las cumples, o si no, yo no puedo seguir aquí. Bueno, es injustificable, no tengo relato para justificar el mantenerme en este lado. Vale, pasamos al segundo tema porque es que, a ver, esto es interesantísimo, podríamos estar horas, pero ya llevamos media, ¿vale?
El tema de la inversión en defensa, las cumbres de la OTAN, la participación de Sánchez en ellas y el 5 o el 2,5% del PIB en defensa. Yo tengo que confesaros que todavía no tengo claro si hemos firmado el 5, si no lo hemos firmado, pero es una cantidad más reducida, del 2 y pico. Lo que sí sé es que el 5% del PIB en defensa son 80.000 millones y he visto por ahí comparativas de lo que valdría esto, y la que más me llamó la atención es que con 80.000 millones le pagaríamos un chequeo completo a 2 veces al año a toda la población en España, pero un chequeo en plan con TAC y con toda la cuestión, ¿eh? O sea, lo que se hacen los millonarios cada 6 meses, ¿no? Para saber si tienen, para coger el cáncer a tiempo y estas cuestiones, pues eso a toda la población española, para que nos demos cuenta del volumen. Y otro dato interesante es que España en vivienda pública, juntándolo de todas las administraciones y de todos los niveles del Estado, se gasta el 0,04 del PIB en vivienda pública. Entonces, bueno, claro, caes de culo, ¿no? Cuando ves estas cifras. Yo no sé vosotros cómo lo veis esto y qué opinión os merece, qué matices. Empezamos por ti, Nico, y eso. Sí, a ver, a corto plazo, evidentemente, las cuentas hay que cuadrarlas y si tú aumentas el gasto militar, lo que tienes que hacer es recortar otras partidas. Lo que pasa es que en el acuerdo este que ha habido, sobre todo los países europeos con Trump, ha habido mucho trilerismo. Porque, por ejemplo, Italia lo que está haciendo es, para justificar el incremento del gasto militar, es contabilizar como gasto militar construcción de infraestructuras, como el puente que une la península con Sicilia y cosas así. O sea, han hecho como un poco, es decir, en el caso de Trump hay bastante juego de poder venderle algo a su gente. Mira, estoy obligando a los europeos a pagar más dinero, ¿vale? Pero sí que es verdad que sí que se ha firmado un incremento del gasto militar y hay una política muy clara desde la guerra ruso-ucraniana por parte de los estados europeos de incrementar el gasto militar, ¿vale? Aquí habrá que entrar en más cuestiones porque yo creo que el gasto militar en Europa no tiene tanto que ver con una amenaza rusa de que estén los tanques de Putin a las puertas de Lisboa, sino que tiene más que ver con que Rusia y China son cada vez más asertivos en África y otras zonas de influencia, sobre todo de Francia y otras potencias europeas, y yo creo que el gasto militar tiene más que ver con eso. Sobre la incompatibilidad del estado de bienestar, a ver, hay que tener en cuenta varios matices, ¿vale? A corto plazo, como he dicho, las cuentas hay que cuadrarlas, pero están haciendo malabarismos para poder cuadrarlas. De hecho, incluso hay estados europeos, como por ejemplo Dinamarca, que justifican el estado de bienestar en términos de seguridad nacional. Porque supuestamente, si tú tienes más equidad en la población, pues hay menos riesgo de conflicto, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema es porque sí que está habiendo cierta tentación por parte de los dirigentes de la Unión Europea de intentar hacer una especie como de keynesianismo militar, ¿no? Es decir, de estimular la economía a través de inversiones en el sector de defensa. Y eso sí que podría sostener hasta cierto punto ciertos niveles de bienestar durante un tiempo. El problema es que eso se puede topar con límites pues, de aquí a 10 años o incluso menos, 5 años. Y ahí tendrían que recurrir a cosas, pues, es decir, al saqueo directamente de otros países para poder sostener eso. Vale, pues además siguiendo justo con lo que terminaste ahora, Nico, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, la necesidad al final de saquear a otros países por haber incrementado el gasto militar y tener armamento sin usar es lo que le está pasando, bueno, aparte de que es intrínseco a su política, ¿no? A los Estados Unidos. No obstante, respecto al tema del militarismo, ¿no? Del aumento del porcentaje de PIB y demás, yo creo que estamos ante un falso debate, ¿no? O sea, sobre todo dentro del campo de la izquierda. ¿Y por qué digo que es un falso debate? Porque nosotros históricamente estuvimos con el OTAN no, y de repente o parece un poco como el tema del PSOE, OTAN de entrada no, ¿sabes? O Pedro Sánchez de entrada sí, parece más bien.
Entonces le estamos comprando pues ese aumento del gasto militar en porcentaje del PIB. A mí me da igual que sea un 2, un 3, un 1. Yo no quiero que se dé absolutamente ni un puto euro a la OTAN. De hecho, hay que salirse de la OTAN. Y eso es lo que nosotros no estamos ubicando sobre el tablero, que es además una tradición histórica nuestra. No obstante, si tenemos que hablar de porcentaje del PIB, bueno, pues el dinero que debe la banca a España, que se utilice para eso. O sea, ¿cuántos países han recuperado ya el dinero que le dieron a la banca en el periodo de crisis? Y a nosotros lo damos a fondo perdido. No, hombre, no, por favor. Claro, ¿esto con qué choca? Con que el PSOE no quiso poner un impuesto a la banca. Claro, es que, ojo con eso. No obstante, como bien indicaba Nico, esto no deja de ser el seguidismo de la agenda de Trump. Al final no dejamos, la Unión Europea no deja de ser sumisa y subalterna a los intereses de Estados Unidos, sea en la guerra ruso-ucraniana, sea en el genocidio en Palestina, séase en ponerle aranceles a China y que no se despliegue completamente en la Unión Europea. Entonces, claro, si seguimos con esta política de subalternos, pues al final quien lo paga es la clase trabajadora de los propios países de la Unión Europea. Y como indicaba antes, ¿dónde estamos nosotros? O sea, a mí una cosa que me fascina es los cambios de los popes de la izquierda, que tan pronto te salen a la manifestación, no, a la guerra, nos queremos salir de la OTAN. ¿Cómo? Ah, bueno, es que la Realpolitik es diferente y entonces no, hay que seguir y hostia, qué bien el perro que nos consiguió solo el 2,1%. Hombre, no, hay que señalar esas contradicciones y hay que atacarlas, porque cuando el día de mañana se nos ponga sobre la mesa esto, ¿qué vas a responder? O sea, esto es como Yone Belarra cuando te dice, es que la OTAN es malísima, el incremento del gasto militar. Oiga usted, señora, que usted ha firmado sistemáticamente el aumento en gasto militar conforme estaba en el gobierno. ¿Qué me está usted contando? Claro, y te van a poner frente al mismo espejo, lógicamente, porque lo estás firmando y lo estás dando por bueno. Y entonces, cuando pase lo que probablemente pase, que es que llegue la derecha a este país, vas a decir, no a la guerra, no al incremento militar. Oiga, pero si usted firmó sistemáticamente uno tras otro todos los aumentos de gasto militar y encima te lo justifican, como es un gasto, los popes de la izquierda me refiero, como es un gasto necesario, es para infraestructura, no es tema defensivo. No, hombre, no me intentes hacer pasar pulpo por animal de compañía, que no lo es. Pues, vamos, ciertamente tenéis en gran parte razón los dos. La cuestión que se nos pone sobre la mesa en este debate, en el debate social, a toda la izquierda, a la derecha, a toda la sociedad española, hay que invertir dinero en rearme. Pero ¿el rearme para qué es? ¿Cómo es? En la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? La OTAN, ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿A qué se dirige? ¿Cuál es su fin, ¿no? Su objetivo? Y es ahí donde se resuelve al final la cuestión del debate de OTAN sí, OTAN no, de rearme no, rearme sí, y son dos elementos además separados, dependientes, pero son separados. Y como bien decís, al final la OTAN lo que está haciendo como brazo armado de Estados Unidos y como incluso de la Unión Europea, que también lo utiliza así, aunque incluso hay voces dentro de la Unión Europea, como Francia y Alemania, que plantean lo que hay que hacer es fortalecer y generar un euroejército para tener independencia militar de Estados Unidos, pero sí, tener un euroejército ¿para qué? Y para controlar los intereses de la Unión Europea en África, como bien dice Nico, y de Estados Unidos, que a dónde se dirige realmente con todo este tema de la reinversión o el rearme también de la Unión Europea y el aumento de la inversión en el ámbito militar. En lo que subyace en todo esto es que Estados Unidos lo que está haciendo es repartiendo la contienda mundial, que es hacia donde se puede dirigir esos tensionamientos. Estados Unidos tiene un problema de competitividad y de competencia contra China. El gran problema de Estados Unidos es China. Quiere que la Unión Europea también bloquee cualquier tipo de tentativa de refuerzo de China por parte de Rusia, ¿no? Y que tenga en tensión a Rusia en este frente. De hecho, hay
hay un think tank aquí en España que se llama Instituto Real Elcano, que analizaba hace pues, cerca de un año, yo creo, menos, todavía durante la administración Biden en Estados Unidos, y analizaba cuál era el papel que podía tener la Unión Europea en una contienda entre Estados Unidos y China, ¿no? Hablaba de que la Unión Europea tenía que encargarse del frente ruso para evitar la ayuda de Rusia a China, y de que podía hacer un aporte solo en el ámbito naval para bloquear el mar Amarillo, y, con submarinos y con portaaviones y demás. Y que todos ya están hablando en esos términos. De una u otra manera, lo que dicen que nuestro gran enemigo es China, y hay que desarrollar económicamente el ámbito militar para poder abordar esta contienda. Eso es lo que nos preocupa, nos tiene que preocupar. Es decir, en estos términos, tanto si es una cuestión de influencia de control de África, como si es también el que nos estén lanzando hacia una contienda con China, nuestra respuesta es no. OTAN no. OTAN en esencia es eso, no queremos la OTAN ni vamos a incrementar el armamento, porque para nosotros no es China no es un enemigo, ningún país es un enemigo, salvo que quiera realmente atacarnos directamente en nuestro territorio. Dinero para desarrollar un ejército que sea capaz de defender nuestro territorio de las agresiones de alguien, incluso en un momento dado de Estados Unidos, puede darse un giro a la historia. En ese caso sí que habrá que analizar cuáles son las capacidades de inversión que pueda tener en el ámbito militar España. Pero en esencia, en la coyuntura donde se encuentra ahora mismo nuestro país es si nos seguimos sumergiendo en una tendencia que nos lleva a una guerra a gran escala. Y eso no lo queremos nadie aquí. No queremos, por tanto, que sigan las bases de derrota y de morón de Estados Unidos en nuestro territorio, porque desde ahí se coordinan actividades de agresión a otros países y nos ponen en el punto de mira. No queremos pertenecer a la OTAN porque nos pone igualmente en el punto de la mira. Nosotros no estamos haciendo nada a nadie y nadie nos va a atacar por ese motivo, ni Rusia, ni Irán, ni China, ni nadie. Nosotros queremos desarrollar libremente relaciones económicas con los países para que mejore las condiciones de vida de nosotros. No queremos que lo que pretenden al final todos estos grandes imperios que quieren desarrollarse, que con von der Leyen al frente de la Unión Europea y con Trump al frente de Estados Unidos, para controlar económicamente el mundo y desarrollar los intereses de sus respectivos grandes empresarios. Bueno, perdonar que entré y salí, tuve que cambiar el micro, ¿eh? A ver si es uno peor el que tengo ahora, pero bueno, espero que nos sirva para acabar el programa. Sobre esta cuestión del tema del gasto militar y todo eso, creo que hay una derivada muy interesante, muy relevante para lo que es nosotros los comunistas y el rojerío en general, y es realmente el espacio de la izquierda alternativa tiene algún plan más allá de lo declaratorio, ¿no? Más allá del evangelismo, más allá de la pataleta, para evitar estas cuestiones, para frenar, para minimizar el impacto, para revertir. Yo tengo serias dudas de que haya ningún tipo de plan táctico real, porque cualquier plan táctico realista en este asunto requeriría plantear movilizaciones de masas, cosas de acumulación de fuerzas en la calle, por así decirlo, ¿no? Y veo a la gente perdidísima en este aspecto. A la gente, digamos, de los cuadros de las izquierdas alternativas y todo esto. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Y en esto meto a Podemos también, ¿eh? Porque ahora se las están dando de puristas y del carril, de que están por el carril izquierdo, y los más radicales y anti-OTAN y tal, pero vamos, su táctica sigue siendo rollo peronista del relato, de la comunicación y tal, pero vamos, yo no los veo trabajar a nivel de barrio para que mi vecina del quinto empiece a desarrollar una visión crítica de este asunto y con tácticas de ese estilo. No sé cómo veis vosotros esta dimensión del asunto. A ver, es que aparte del último que has mencionado, Quique, ¿vale? Es decir,
digamos, todo el espectro de la izquierda del PSOE está en un modo de gestión y comunicación, ¿vale? Organización, movilización, pues eso ya tal. Pero es que, a ver, yo sí que veo que en ese espacio hay bastante bancarrota ideológica, o sea, es decir, no hay una posición unánime y además hay bastante división de opiniones y hay un sector muy importante sobre todo en todo lo que es Sumar y demás, que de algún modo transmiten la idea de que fortalecer militarmente la Unión Europea es bueno porque es el espacio, digamos, más democrático que hay en el planeta y no sé qué, no sé cuántos, lo cual ya es bastante antiguo, es decir, en términos de imperialismo, un país democrático puede ser tan salvaje como un país fascista. Los franceses, por ejemplo... Fíjate que eso es un poco el argumentario de la socialdemocracia alemana en 1914. Vamos a llevarle la seguridad social a los campesinos atrasados. Sobre eso hay un discurso del Che Guevara que decía, venía a decir que los franceses en Argelia y los belgas en el Congo son exactamente igual de salvajes que los nazis, ¿no? O sea, en términos de política exterior te da exactamente igual, el imperialismo es igual de salvaje. Bueno, en Palestina ahí está la muestra. Sí, un país también... Sí, eso fue un argumento que se sacó en su momento diciendo, no, es que Ucrania es un país más democrático que Rusia. Bueno. Primero, internamente con el Donbass no era tan democrático y luego, pues también Israel es un país más democrático que muchos de su entorno en Oriente Medio, pero eso no le impide tener una política prácticamente fascista para con los no judíos, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, hay una idea bastante arraigada de eso. De que la Unión Europea mola y que la OTAN hasta cierto punto protege a la Unión Europea, por tanto, pues no es tan malo aumentar el gasto militar. Y luego también es verdad que yo al menos no he percibido un movimiento por la paz más o menos masivo en los últimos años, que es lo que haría falta ahora mismo, un movimiento, digamos, por la paz, por el desarme, pero hasta cierto punto transnacional, es decir, con movilizaciones coordinadas en Alemania, Francia, España, ¿vale? Y no hay nada de eso. Entre otras cosas, porque en su momento el movimiento por la paz en Occidente era hasta cierto punto fomentado por la Unión Soviética, ¿vale? Y ahora ya no hay ningún Estado con interés en promover eso. A ver, las tácticas son atroces, las que yo estoy... A ver, yo que miro en mi entorno cómo está todo el tema de la organización Movimiento por la Paz y todas estas historias, es atroz. No sé si en el resto de España será lo mismo, pero vamos, yo veo las típicas sopas de siglas de la peña de siempre, que lleva hace 20 años hacían lo mismo. Y que es todo declarativo, concentraciones y cosas que son los mismos, mover militantes de un sitio a otro, los mismos militantes de un sitio a otro con su pancarta, o sea, no sé, tío, yo es que tengo la impresión de que no... Es que aquí habría que estar... una cabeza pensante. Aquí habría que estar organizando piquetes en puertos y aeropuertos para impedir que salgan armas hacia donde están yendo, cosas así. Sí, pero es que no hay lo que hay que tener. Básico todavía. O sea, no se está apelando de ninguna manera a las masas populares. O sea, no se está yendo a los barrios a decir ¿cómo te afecta todo esto a ti en la bolsa de la... Ya, eso tampoco. O sea, eso no existe en los planteamientos tácticos de la izquierda. Yo creo hoy en día el tema de la lucha por la paz es el ejemplo de eso. Lo que estaba hace 20 años. Para lo que dice Nico, precisamente. Yendo de una plaza a otra. Si los partidos principales que representan políticamente son parlamentarios, en su ideario, en su análisis, no están viendo el carácter que tiene la Unión Europea, el carácter que tiene la OTAN, no pueden plantear jamás de manera consecuente uno a la OTAN, ni pueden promover en sus estructuras, aparte más allá de sus organizaciones líquidas, que son incapaces de en su forma de organizarse, llegar a tener una estructura sólida que permita movilizar a todo el espectro de la sociedad civil en ese sentido, es imposible.
Y lo que decía Pero Nico, es algo de fundamento, de esencia, si no seríamos Pero oportunistas en ese otro Raúl, caso. las ultraizquierdas no parlamentarias que están metidas en las sopas de siglas del Movimiento por la Paz tampoco están planteando tácticas más sofisticadas que hacer concentraciones, hacer manifestaciones y hacer charlas. Pero respecto a esto que decías tú ahora, aquí que, o sea, es gente que igual lleva 30 años y sigue haciendo lo mismo que hace 20, 30 años, con las mismas Exactamente. tácticas que hace 20, 30 años, sin innovarse, sin pensar en el más allá, y casi ya queda un poco como por cubrir el expediente. Entonces, claro, y engarzando con lo que decían los compañeros respecto al tema de la Unión Europea y del militarismo. O sea, África, los intereses en África, es muy paradigmático. Hay gobiernos nacionales ya, gobiernos de carácter nacional, que han sufrido, o que mejor dicho, que han surgido de un supuesto golpe de Estado porque eran títeres de Francia y entonces no quieren ver a Francia ni en pintura por ahí. ¿Quién es la alternativa? Pues de repente te aparece Rusia y China y te dicen, oye, yo te ayudo al desarrollo y entonces vamos a negociar económicamente. Hostia, mucho mejor que negociar militarmente y que ser tu súbdito, ¿no? Es que aquí, señor, Sí, estos sí. me están dando infraestructura, me están dando desarrollo para el país y tú lo que me estás dando es mierda, joder. O sea, me estás jodiendo, Sí. llevándote mis recursos y apropiándote de mi capital para tu país, para sostenerte tú como metrópoli. Ande y váyanse al carajo. Claro, entonces ese es el problema que se tiene con China y con Rusia en África, que les están levantando todas las relaciones que tenían con los países Claro. africanos. Sí, sí, sí. Entonces, y para hablar de la parte que habéis dicho de la izquierda, ¿no? Joder, son curas. La izquierda de ahora son curas. O sea, Sí, se sí. basan en derechos Sin duda. universales, derechos humanos universales y justicia social. Hombre, por favor, es que es una cosa loca. Luego tienen la democracia en la boca, además la democracia liberal, como si fuera la puta panacea. O sea, la puta panacea es la democracia liberal. Hombre, no, queremos acabar con ella, joder. La democracia no es ninguna panacea, la democracia liberal. Porque luego la peña se llena la boca de democracia. ¿Y a qué democracia se está usted refiriendo? ¿A la griega? ¿A la democracia sí, ateniense? ¿A la democracia de Estados Unidos? ¿A qué democracia se está usted refiriendo? Porque claro, democracia en sí no dice nada más que lo que pone etimológicamente el diccionario. O sea, no me está usted definiendo a qué término se refiere. Entonces eso es, pues, pues una nada. O sea, es discurso barato, vacío además. Entonces, claro, frente a eso, ¿qué te está haciendo China? Pues te acaba de sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza, con una nueva formación socioeconómica, como bien la define Diego Ruzarín, que luego podemos entrar a debatir si es más o menos adecuada, pero hostia, yo prefiero 1000 veces eso a la democracia liberal que tenemos aquí, porque los intereses están puestos en infraestructura, en el desarrollo y la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora, que luego tiene sus propias contradicciones. Sí, estamos de acuerdo, no es perfecto. Completamente de acuerdo, tiene sus propios retos, sí, pero prefiero eso a lo que tenemos aquí. Y sobre una cosa que decías, Nico, Israel como la democracia. Hostia. Entre judíos, mejor entre dicho, judíos. sí, Con los no judíos claro, no. ahí está. Israel, como democracia muy entre comillas, no tiene constitución, tiene leyes fundamentales, y además leyes fundamentales excluyentes del resto de la peña que no sea judía. Es decir, se basa en el judaísmo y la supremacía, una teocracia como las que tiene alrededor. Y encima una teocracia. Es un estado etnocrático. Es decir, Eso es. la religión y la etnia son más o menos lo mismo. Y entonces, encima se perpetúa y quiere utilizar una política expansionista en base al genocidio, joder. Hostia, es una aberración. Pero yo lo decía por relativizar eso de que porque un país sea una democracia, su política exterior va a ser más democrática. Por ejemplo, también No, está claro, está la Sudáfrica del apartheid también durante mucho tiempo era la única democracia de África. Eso sí, solo entre blancos. Y había que acabar con el apartheid, por mucho que fuese democrático entre los boers, ¿sabes? Me refería a eso. Bueno, retomando un poco más la cuestión de cómo está la izquierda abordando este tema del militarismo,
la ultraizquierda, se puede decir, o la izquierda del parlamento, de la izquierda parlamentarista, no puede plantearse tampoco unas tácticas innovadoras cuando no te planteas que debes constituirte como fuerza capaz de generar un cambio. Por eso se habla, como bien decía Aitor, me hizo gracia el término, es algo muy acuñado en ese sentido, y es que actúan como curitas. Y entonces hablamos de conceptos abstractos, de generalidades, cosas que los trabajadores del día a día no identifican o no se identifican en ello, porque es tan abstracto y tan poco concreto en sus vidas que dicen, estos no sé lo que quieren hacer, no parece que vayan a plantear realmente un proyecto serio. Y en cierta manera también les pasa a Podemos. Hablan de ciertas cuestiones o problemáticas que no se identifica la mayoría en ellas. Son pues, problemáticas procedentes de las identidades posmodernas, y entonces son cuestiones de minorías o la suma de minorías, de problemas minoritarios que la gente no las entiende. Que no quiere decir que no haya que abordarlos en un momento dado, pero no colocan se puede decir, en la columna vertebral de su política un proyecto social o de país en el que se pueda identificar la mayoría de la población, y con ello identifiquen, vean, que digan, esto es algo que me permite solucionar mis problemas del día a día como trabajador, ¿no? Esa es una cuestión clave. Entonces, en estos términos, pues todos ellos están atrapados o por elementos ideológicos, ¿no? Al final de su sumisión a Europa como elemento, como bien decía Nico, de la democracia más avanzada existente frente a la barbarie que pueda rodear, sobre todo en la zona de Oriente Próximo. Entonces, no pueden salir más allá de los planteamientos que tienen, incluso estar atrapados en evitar romper el gobierno por esta cuestión militar, ¿no? Podemos, en su momento, con el suministro de armamento a Ucrania, en ningún momento se planteó la ruptura del gobierno en base a lo que nos estaba dirigiendo, a donde nos estaba encauzando al país, que no era a implicarnos directamente en un conflicto militar con Rusia, ¿no? Y Sumar, en cierta manera, tampoco lo estaba abordando, más allá de casi pues dar por bueno el kirchnerismo de Sánchez con el tema de la asunción que vamos a hacer sobre el 2,1%, que por cierto, en este año España ha incrementado en 10.400 millones de euros el presupuesto militar, y eso ya significa que de algún sitio, como dice, en el cuadro de las cuentas, van a tener que sacar o reducir o aumentar la deuda para conseguir ese gasto que nos lleva ya a cumplir ese previo 2% que se acordó en el año 2014. Entonces, a donde nos conducen todos estos es a que no tienen o no, en un momento van a hacer ningún tipo de movilización, no tienen interés en agitar la sociedad civil para evitar o parar el aumento del gasto militar. El 5% está firmado. Yo soy de los que opinan que Sánchez ha firmado el 5% para llegar en 2035. Otra cosa es que Sánchez luego manda una carta a Mark Rutte y le diga que no, que nosotros de momento vamos a cumplir todos los objetivos en el 2,1%. Con el 2,1% es suficiente, que es prácticamente lo que ya estamos gastando, son 19.000 millones de euros, algo más, habrá que incrementarlo, y que vamos a sumar determinadas partidas para con eso justificar que sí que estamos llegando al 2,1% y que vamos a cumplir con los objetivos de la OTAN, y ya está. Pero luego, en ese vivir del día a día que tiene él en su complicada aritmética parlamentaria para sobrevivir estos 2 años, que es como lo que está haciendo, y dirá, bueno, ya veremos dentro de 2 años cómo lo hago, qué dejo de hacer. Al final, no deja de ser un camino hasta 2035. Esto es como juega Pedro Sánchez. Y yo voy al día a día. Y como me salga todo esto, pues hago otro movimiento para un lado u otro movimiento para el otro, y ya veré cómo lo salgo. No tiene más asunto. Y en todo esto, al final, nos encauzan a todos hacia el 5%, hacia tensionar a nivel internacional y a acabar, pues ya veremos dónde dentro de unos años. Sí, yo por ir terminando y señalar una cuestión importante en las organizaciones de la izquierda parlamentaria, y es que muchas veces están más centradas en la parte parlamentaria y en las luchas internas por mantenerse
y perpetuarse para poder seguir estando en la parte parlamentaria y seguir ostentando el poder que en desarrollar la organización y generar un proyecto. Es decir, tú puedes preguntarle cuál es el proyecto sobre servicios sociales, sanidad, educación, etcétera, y te van a contestar generalismos. Sin embargo, seguramente sepan de pe a pa qué números tengo en la asamblea de no sé quién, qué números tengo en esta comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando eso sucede, no indica más, pues como bien decíais, que la decadencia actual de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Es lo que señalas, Aitor. Yo lo veo como un síntoma, más que una enfermedad. Un síntoma de un problema más grave. Yo creo que tiene que ver también con, bueno, podríamos hablar de eso algún día, con cuestiones sociológicas de la composición de las organizaciones, de los cuadros dirigentes, del contexto, de reducción del espacio político y estas dinámicas, que van a peor. Yo en eso creo que vamos a peor. Vamos para atrás como los cangrejos. No, completamente de acuerdo. Bueno, compis, si no hay nada más que añadir, ya llevamos 1 hora, se nos acaba el tiempo y tenemos que ir finalizando. Entonces, nada, daros muchas gracias a los 3 por colaborar. Esperamos que sea Aitor, que sea la primera vez de muchas en las que podamos colaborar en este podcast. Si te parece también, Aitor, tú tienes redes propias, tienes algún canal, ¿no? Si quieres comentarlo aquí a la gente. Sí, podéis seguirme en Aitor Clase y Cizaña en TikTok y ahí voy subiendo comentarios políticos de la actualidad. Venga, pues genial. Ya sabéis a dónde os tenéis que suscribir. Y también nada, recordar que para apoyarnos y este pequeño espacio de debate de la izquierda militante pueda progresar, necesitamos vuestro apoyo, que os suscribáis a los canales, que compartáis entre vuestros contactos, sobre todo si es gente organizada de los espacios militantes y de izquierdas. Hace falta mucha discusión entre las militancias en este país. Y nada, reiterar otra vez las gracias y nos vemos dentro de poco. Un saludo.